de que el Señor nos brinda una oportunidad de compartir con ustedes un momento, lo que es la palabra del Señor. En estos días no hemos estado subiendo video casi y esas cosas, estamos preparando, pero Dios tiene el control de todas las cosas. En este momento, el Señor me traía una palabra que me interesó compartirla con ustedes. Y es una palabra que aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26, verso 14. Y la palabra que Dios me trae está basada ahí. Y yo sé que hay gente que han pasado muchos procesos, personas que han pasado por circunstancias donde han querido hasta tirar la toalla en muchas circunstancias. Y me gustaría leer aquí la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 14. Las palabras se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así la palabra del Señor. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo le entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Padre, gracias en este momento por esta palabra. Rogamos a tu divino Espíritu Santo que tome el control en este momento, que tome el dominio. Mira que vamos a impartir tu palabra, vamos a hablar. Te pido que todo el que vaya a escuchar, tú le des el entendimiento, la sabiduría de poder ser edificado, de poder ser bendecido, de poder ser lleno del poder de Dios. Amén. La palabra que el Señor me ministraba se titula íntimo. Esa es la palabra que el Señor me ministraba. Y cuando a usted le llega la palabra íntimo o intimidad, lo primero que usted analiza es que alguien que sea íntimo para usted es alguien que disfruta de su confianza. Es alguien que tiene la característica de alguien en quien usted tiene cierta confianza de que esa persona quizás puede ser un buen amigo, puede ser un buen hermano, puede ser un buen padre, puede ser una buena madre, puede ser una buena esposa. Esas son personas que nosotros la tenemos como íntimo. Personas que pueden saber hasta ciertas debilidades de nosotros. Pueden saber quizás el lugar donde dormimos, la hora, qué hora nos acostamos. Una persona íntima sabe todo sobre nosotros. Y cuando Dios me traía esta palabra de íntimo, fui confrontado porque la Biblia dice que Jesús hablando dijo: porque ustedes no me eligieron a mí, sino que yo elegí a vosotros. Es decir, dentro de los discípulos que eligió Jesús para que caminaran con él, dentro de ellos había un hombre que todos conocemos, que es conocido como Judas el Iscariote. Es decir, Judas, el que entregó a Jesús, el que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y esto me trajo a mí un pensamiento y se lo quiero compartir. Y lo primero es que quiero que le he preguntado al Señor es: ¿por qué el Señor, si sabiendo que Judas lo iba a entregar, permitió que estuviera dentro de los 12 discípulos? Y esto es algo muy interesante. Y es que casi siempre nosotros, cuando elegimos las personas que van a estar como íntimos, buscamos siempre las personas que quizás no vayan a traicionarnos, que no vayan a faltarnos el respeto,
que vayan a salvaguardar nuestra integridad tanto física como espiritual. Sin embargo, dentro de los 12 discípulos, Judas se encontraba dentro de ese grupo de personas que estaban con un compromiso para que Jesús pueda cumplir con su asignación aquí en la tierra. Y Judas no es un personaje cualquiera dentro de los 12. Judas era el tesorero. Judas era el que manejaba el asunto de la finanza, el dinero que entraba, que salía. Cualquier cosa que tuviera que ver con dinero, Judas era quien tenía ese control. Y nosotros podemos ver en uno de los versos de la Biblia, donde dice que cuando la mujer rompió el frasco para ungir al maestro, dice que Judas se molestó por esta causa. Y esto da a demostrar el tipo de persona que era Judas. Judas era una persona que, aunque caminó con Jesús, era una persona que tenía cierta inclinación a la ambición, al dinero, a la cosa de esta tierra. Pero no me gustaría centrarme en esta sección de Judas, de que Judas era alguien que tenía cierta inclinación hacia el dinero. Era alguien que tenía amor hacia el dinero. Me quiero inclinar en que Jesús, dentro de los 12 discípulos, involucró en su círculo íntimo a un hombre que lo iba a entregar, lo iba a vender. Entonces, a veces nosotros decimos, los Judas se matan solos, los Judas hacen aquello, y a veces hasta nos alegramos cuando descubrimos que alguien nos traiciona, porque podemos entender de que ya esa persona no va a pertenecer a nuestro círculo. Sin embargo, con Jesús es algo diferente. A Jesús le dolía cada una de las acciones tanto negativas que podría hacer cada uno de sus discípulos. Ahora, yo aprendí aquí algo muy interesante en esta historia. Y es que Judas conformaba la asignación de llevar a Jesús para que cumpliera con lo que él tenía que cumplir aquí en la tierra, que era ser crucificado, ser llevado a la cruz. Y a veces nosotros, cuando vemos personas que quizás no la notamos muy espirituales, sin saber si Dios quiere que estén con nosotros, a veces la queremos apartar de nuestra vida. Entonces, aquí hay una gran enseñanza, y es que nosotros tenemos que aprender que todo lo que llega a nuestras vidas cuando estamos organizados en Dios, que tenemos una relación íntima con Él, esa persona está con un propósito dentro de nuestro renglón. Es decir, para no dar muchos rodeos, lo que quiero decir es que dentro de los ministerios, aún los Judas son necesarios, porque a veces nosotros necesitamos un empujón para llegar hacia la meta o hacia el lugar donde Dios ha predeterminado que nosotros lleguemos. Porque imagínese usted, la Biblia dice que cuando Judas traiciona a Jesús, dice que inmediatamente a Jesús no lo prenden, sino que dicen que buscaban ocasión para prender a Jesús, es decir, para armar un juicio en contra de Jesús y Jesús sea llevado a la cruz del Calvario para que muera. Ahora, mi pregunta es, ¿acaso Jesús murió en el momento que a él de que Judas lo vendió? No, él no muere en esa ocasión, porque Jesús vivió muchas circunstancias donde estuvo al borde de la muerte, donde Jesús estuvo a borde de perder la vida, de fallecer, sin cumplir con el propósito. Uno de los momentos fue cuando la Biblia dice que Jesús se encontraba en el templo y dice que ellos planificaron, cuando Jesús estaba hablando, tirarlo por una barranca para que se muriera, para que se matara. Iban a decir que él estaba blasfemando. Y dice la palabra que Jesús pasó por el medio de ellos y ellos no se dieron cuenta de que Jesús estaba pasando por el frente de ellos. Y esto me da a entender
que un hombre o una mujer de Dios no muere en el momento que el diablo lo determina, sino en el momento que Dios permite que esa persona muera, sino en el momento que Dios permite que esa gente parta de aquí de la tierra. Entonces, al ver el círculo de Jesús y el círculo de intimidad, a veces nosotros cuando nos damos cuenta de que alguien caminó con nosotros, nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios permitió que cierta persona estuviera a mi lado? Si esa persona era una persona mala, una persona traicionera, una persona ileal, que no tenía lealtad. ¿Por qué Dios permitió esta cosa? Hermano, es muy fácil predicar y decir que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero cuando nosotros tenemos que vivir la situación, la circunstancia, hacemos cuestionante hacia Dios. Sin embargo, nosotros vemos a un Jesús que cuando Judas le entrega, dice que Judas entrega a Jesús con un beso. Es decir, y Jesús solamente le dijo a Judas, con un beso me ha entregado. Es decir, Jesús ya no buscó un remordimiento en contra de Judas. Y Jesús no solamente recibió una traición de Judas. La única diferencia es que Judas fue el que se ahorcó. Judas fue el que tomó la forma más fácil de salir de la situación que él cometió. Porque dice la Biblia que Judas salió arrepentido. Es decir, si Judas no se hubiese ahorcado, sencillamente Dios lo perdonaba y punto. Ahora, pero como era hijo de perdición, es un tema que no quiero entrar ahí, un tema muy teológico, pero lo que quiero decir es que Pedro traicionó a Jesús cuando le preguntaron, ¿y tú no eres uno de ellos, de los que andaba con Jesús? Dice que Pedro dijo, no, yo no andaba con ese hombre. Y dice que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y dice que cantó el gallo y él se dio cuenta y lloró amargamente. Es decir, dentro de Jesús había gente que tenían problemas emocionales, que tenían circunstancias, pero cada uno tomó una decisión diferente. Entonces a veces nosotros buscamos quizás las mejores personas para que estén a nuestro lado. Claro, todos queremos que dentro de nosotros estén las personas correctas, las personas que nos van a llevar al destino profético, la gente que nos van a llevar a nosotros hacia donde nosotros planificamos o a donde Dios planificó que nosotros lleguemos. Pero a veces se nos olvida a nosotros que nosotros vamos a llegar al lugar donde Dios quiere que nosotros caminemos o que lleguemos. No es a nuestra forma, no es a nuestra manera, no es de la forma que nosotros queramos llegar. Es de la forma que Dios planificó. Porque todo hombre de Dios tiene que entender que debe de ser procesado. Y yo creo que uno de los procesos más difíciles que Jesús pasó no fue solamente cuando Jesús estaba siendo golpeado. Claro, eso fue tremendo, fue en carne viva que sufrió todo eso. Pero yo digo que hay cosas que duelen más que las marcas físicas que nosotros podamos tener en el cuerpo o que podamos recibir. Por ejemplo, cuando tú creas un amigo y ese amigo te traiciona, tú te sientes mal, tú te sientes agolpeado. De hecho, cuando alguien te traiciona, puede causar trauma y traer situaciones espirituales donde ya tú no crees en la persona, donde ya tú no depositas confianza en la gente. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Él, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero sucede lo siguiente, y es que yo siempre digo que es muy fácil decir yo soy un seguidor de Cristo, pero no es fácil cumplir con esa asignación de que somos hijos de Dios en realidad. Porque imagínese usted, Jesús estaba caminando con personas que quizás estaban caminando por un beneficio. En un momento determinado sí amaron a Jesús, pero en el momento que Jesús iba a ser crucificado,
Dice la Biblia que le seguían, pero le seguían de lejos. Jesús tuvo que llegar a la cruz del Calvario solo, morir solo, sufrir todo el proceso solo. Y a veces nosotros se nos hace tan fácil como quejarnos cuando estamos pasando un proceso o cuando nos encontramos solos y no entendemos que por algo el proceso o el desierto se llama desierto. Es decir, los momentos difíciles, ahí es donde la Biblia dice que se conocen los verdaderos adoradores. Ahí es donde se conocen cuáles son los verdaderos hombres de Dios. Ahí es donde se conoce cuáles son los que no dependen de que Dios lo tenga en una posición agradable o lo tenga en una posición incómoda. Ellos son adoradores como quiera. Jesús, a pesar de que él sabía lo que tenía que vivir, él dijo cuando se encontraba en el Getsemaní: Padre, si es necesario que pase de mí esta copa. Y dice que él sudaba un sudor como gota de sangre, donde él quizá en un momento determinado quizá él diría: wow, si yo tuviera la opción o la oportunidad de poder cambiar este proceso, lo cambiaría. Sin embargo, él sabía que no se podía. Él tenía que cumplir con la voluntad del Padre para que el propósito por el cual él dejó el trono o se despojó de sí mismo y se humilló hasta lo sumo, él tiene que quedar solo. Es decir, nosotros no vamos a tener nunca un círculo perfecto, porque es que Dios va a permitir que gente no muy agradable a veces nos rodeen, porque nosotros día tras día somos moldeados con el carácter, porque nuestras emociones tienen que ser forjadas, tienen que ser formadas. Pero lamentablemente hay personas que quieren vivir un evangelio light, un evangelio donde ellos entienden que todo tiene que estar bien y que todo el que está a su alrededor tiene que ser alguien perfecto. De hecho, los imperfectos nadie los quiere. La gente que no representa propósito positivo, nadie quiere que esté con ellos. ¿Por qué la gente no quiere que esté en esa gente? Porque dicen: fulano es traicionero, a fulano yo no lo quiero a mi lado, fulano es hablador y yo no lo quiero a mi lado. Ahora, si fulano que tiene una situación se queda solo y tú que eres el hombre de Dios, no lo metes en tu círculo y le enseña a ser leal, ¿cómo fulano se puede salvar? ¿Cómo fulano puede tener un encuentro con Dios? Y cuando Dios me trajo esta palabra de íntimo, Dios la reflexión que me ha traído es que también los ileales, los que no son reales, que son traicioneros, que son habladores, que son chismosos, que hacen cosas malas, necesitan un hombre de Dios al lado para cambiar esa conducta. Quizás usted me diría: no, porque el profeta tenía un siervo y ese siervo vio todos los milagros que el profeta hacía y el profeta al final tuvo que maldecir. Ok, sí hay gente que se van a perder como Judas, o que se van a ahorcar como Judas se ahorcó, o que van a recibir la lepra que recibió el criado. Pero hay otros que tienen oportunidades, pero necesitan que alguien deposite confianza en ellos. Necesitan que se les dé esa oportunidad de que ellos no digan, como dicen muchos: no, porque yo no logré esto, porque a mí no me ayudaron, o porque a mí no me hicieron esto. Entonces, yo veo a un Jesús que los discípulos no fueron elegidos ellos no llegaron por elección propia solamente, sino porque Jesús lo eligió a ellos para que caminaran con ellos. Y dentro de los discípulos de Jesús había un hombre iracundo, que era Pedro, un hombre que sacaba una navaja, se enojaba por todo.
Dentro de ellos habían dos que estaban peleando, uno porque quería estar a la derecha y que otro que sé yo cuánto. Y dentro de ellos había un traicionero. ¿Entiendes? Entonces, dentro del círculo de Jesús, todo el mundo no era perfecto. No todo el mundo era real. Dentro del círculo de Jesús, había gente que tenían una necesidad. Eso es, por ejemplo, dentro de las iglesias, siempre los pastores tienen 2 o 3 gente que son las que se codean con ellos. Que la gente a veces le llama tumbapolvo, la gente a veces le llama que son lambones, a veces la gente le pone sobrenombre a esta gente y eso yo lo veo mal. Ahora, ¿qué también yo veo mal? Que un pastor solamente se rodee de gente buena. Hay gente mala que necesitan aprender a hacer lo bueno. Pero para aprender a hacer lo bueno van a tener que ver a Jesús. Quizás Judas se ahorcó, pero Pedro se arrepintió. Entonces, la intervención de íntimo aquí como que da un giro. ¿Por qué da un giro en el mundo espiritual? Porque alguien que tiene un llamado de parte de Dios, quizás no sea la persona más perfecta. Nosotros vemos a un Pedro que declara y dice, cuando pregunta a Jesús, dice que ellos vienen los discípulos y dicen, oye, la gente dicen que tú eres el hijo de María, que tú eres un profeta y que tú eres aquello. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes qué piensan? Dice que Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dice, eso no te lo ha revelado a ti ni carne ni sangre. Pero vemos un hombre que recibe una revelación, pero también le mocha una oreja a un hombre llamado Marcos. Vemos a un hombre que Jesús, cuando más necesita de él lo niega, lo traiciona por miedo, por temor y porque no quería pasar el proceso de Jesús. Sin embargo, Jesús no lo aparta por esto, sino que dice que Jesús muere y cuando resucita el 3er día, dice que Pedro dijo, yo me voy a pescar. Y dice que Pedro tenía una voz de liderazgo tan grande que los demás discípulos tomaron la decisión de seguirlo. Y dice que se fueron a pescar con él. Y cuando se fueron a pescar con él, dice que Jesús se apareció y hizo como un mensaje que yo he predicado muchas veces, volviendo al lugar del encuentro. ¿Sabe que Pedro, cuando tuvo el encuentro con Jesús en medio de un momento donde él hubiese tenido una noche de fatiga, donde Pedro con los demás pescadores se fue a pescar, dice que pescó todas las noches y no encontró nada. Y dice que Jesús llega en la mañana, predica de la barca de Pedro, luego que predica desde la barca de Pedro, dice que le dice, boga mal adentro. Y dice que Pedro le dice, maestro, pero nosotros hemos pescado toda la noche y nosotros no hemos encontrado nada. Y él le dijo, no, boga mal adentro. Y dice que Jesús le dijo, tira la red. Y Pedro le dijo, bueno, ya que tú lo dices, como yo soy un experto, yo no vine a pasar vergüenza, ¿para qué? Pero en tu nombre yo voy a tirar la red. Y dice que sacó tantos peces que tuvo que compartirlo con los demás pescadores. Pero para no salir del enfoque de íntimo, lo que quiero decir es que cuando Jesús muere, dice que nuevamente Jesús permite que su infinita misericordia Pedro volviera al lugar del encuentro donde él tuvo la primera reunión con Jesús. Entonces, en esta reflexión, yo vengo a invitar a alguien a que analice y piense en esos hermanos que necesitan una ayuda, que quizás tú no puedes recibir un beneficio de ello, porque quizás no son los que mejores predican, quizás no son los mejores líderes, quizás no son las personas más discretas, quizás no sean las personas más perfectas, pero esa gente también necesita de un hombre de Dios como mentor. Esa gente también necesita un hombre de Dios que deposite una confianza en ellos. Que si ellos cometen el error, ok, lo cometieron ellos, pero se les dio la oportunidad. Entonces, dentro de los círculos íntimos, ese nivel de perfección
Hermano, aquí todos fallamos, tanto el profeta como el que no es profeta. Y yo sé que todos queremos algo bueno, pero Jesús no obvió a la gente mala, sino que en vez de alejarlo, dice que Él lo acercó, porque Él acercó a Pedro y acercó a Judas y a los demás discípulos. Y hago muchas referencias entre Judas y Pedro, porque Pedro niega a Jesús no una vez, sino 3 veces, donde Pedro le hubiese hecho una promesa a Jesús y le hubiese dicho: Maestro, si tú mueres, oye, yo voy y muero contigo. Si es necesario morir, mira, prepárate que vamos a morir 2, no es 1. Y sin embargo, ese Pedro negó a Jesús y Jesús lo perdonó. Ahora, ¿por qué Jesús perdona a Pedro? Porque Jesús no se dejaba dominar de los sentimientos. Jesús no se dejaba dominar de las emociones. Y hay muchos ministros que Dios lo usa haciendo milagros, que Dios lo utiliza parando un paralítico, hablando en lengua, salvando a mucha gente, pero su temperamento, su carácter es un carácter que no está formado al 100%. Porque alguien que tiene un carácter fuerte no es alguien que habla duro. Alguien que tiene un carácter fuerte no es alguien que lo que él diga, eso se hace. No. Alguien que tiene un carácter fuerte o un carácter formado es alguien que puede dominar su temperamento, puede dominar sus acciones. Es alguien que puede dominar a no ser impulsivo. ¿Y por qué hablar del carácter? Porque nosotros tenemos gente que tiene ministerio, pero nadie le hace caso, porque nosotros no vemos futuro en ello. Nosotros no vemos un beneficio en ello. Entonces, en esta reflexión íntimo, yo quiero que alguien cambie de parecer, que alguien cambie de pensamiento y diga de aquí en adelante: ok, me voy a rodear de hombres de Dios, pero de aquellos que necesitan a Dios, también yo me voy a rodear de ellos. Y ellos no me van a transmitir a mí lo malo, sino que yo les voy a transmitir lo bueno a ellos. Porque ¿qué dijo Jesús? Dice, que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y dice que cuando Josué tomó el mando, que Moisés ya no estaba, ¿qué le dijo Jehová a Josué? Le dijo: oye, todo lo que tú pises va a ser santo. Todo lo que tú pises va a ser bendecido. Por donde tú camines, todo eso te va a pertenecer. Entonces, aquí haciendo una tipología, lo que quiero decirte es que si alguien llega a tu vida con una mala conducta, tú le vas a poner una buena conducta. Si alguien tiene la lengua floja, tú le vas a controlar la lengua. Si alguien es mentiroso, tú lo vas a ayudar a que no sea mentiroso. Si alguien tiene un problema de pecado, de fornicación, de adulterio, de masturbación, de cualquier cosa, tú lo vas a ayudar a él a que no sea eso. Porque tú eres el hombre de Dios. Porque le voy a decir algo, es sencillo cuando tú te rodeas de gente que están perfeccionada. Sin embargo, Jesús dijo: yo no vine a donde los que están sanos, yo vine a donde los que están enfermos, a los que tienen necesidad, a los que tienen una situación. Pero es más fácil cumplir con aquellos que están formados que cumplir con aquellos que necesitan formación. Íntimo. Quizás tú necesitas una gente para tú hablarle tu problema, que pueda guardar. Pero también tú necesitas un Judas, tú necesitas un Pedro sin estar lleno del Espíritu Santo. Tú necesitas un Jacobo. Tú necesitas mucha gente dentro de tu círculo que va a llegar un momento donde ellos van a ser formados por ti. Y el que no se deje formar sencillamente se va a ir. Porque la gente tiene que entender que a la vida del hombre de Dios hay gente que llegan por estaciones. En tal temporada fulano estará aquí,
pero va a llegar otra temporada que si fulano no avanza, se va a tener que quedar. Ahora tú tienes un compromiso y es de caminar bien para que todo lo que pase en tu vida sea algo dirigido por Dios y no por la carne. Y aquí hay gente que tiene propósito, que conocen gente que tiene ministerio, pero porque no tienen un buen carácter, porque no tienen una buena formación, no se le da una ayuda. Y yo vengo a decirle a alguien, este es el tiempo de nosotros impulsar a aquellos que no pueden caminar solos. Impulsar a aquellos que se les hace imposible cumplir con su llamado si alguien no lo encamina. Quizás hoy día tú eres un roble, pero ayer quizás tú no eras ni una ola del mar, quizás no eras ni una matica de plátano, quizás tú no eras nadie y hoy eres fuerte, y porque tú eres fuerte hoy, tú tienes que empezar a sobrellevar a esos que son más débiles. Íntimo. Usted quizás pensaba que yo le iba a hablar de la oración y esas cosas. No, yo no vine a hablarle de oración. Yo vine a hablarle a usted que en su círculo hay gente mala que usted no la puede echar. Usted tiene que esperar que a ese le llegue el turno de quedarse o de seguir avanzando con usted. Pedro siguió avanzando con Jesús. Ahora Judas se quedó porque se ahorcó. Y yo creo que en esta noche aquí hay gente que Dios lo llamó con liderazgo para que formen a otro y no lo están haciendo. Recuerde la lectura que estuvimos leyendo. Judas hizo un complot para prender a Jesús, pero aún así caminó con Jesús durante muchos años. Y Judas, sin darse cuenta, llevó a Jesús al lugar más alto, a la cruz del Calvario, donde tus enfermedades fueron llevadas, donde tus pecados fueron crucificados, allí fueron llevados, donde tus dolencias fueron sepultadas, donde todas nuestras penalidades fueron sembradas en esa cruz. Ahora Judas contribuyó para esto. Y aquí hay gente que si es necesario para que lleguen hasta donde Dios predeterminó que iban a llegar, si es necesario meterle un Judas, ese Judas va a estar ahí. En este momento yo quiero que alguien incline su cabeza conmigo y le diga al Espíritu Santo, ya no quiero ser el mismo. Quiero ser una persona que ayude a los demás, que ayude a avanzar a aquellos que no pueden avanzar solo. Haz esto en este momento, porque yo creo que en esta reflexión de vida es tiempo de cambiar de mentalidad y buscar gente para que estén cerca de nosotros que necesiten ayuda. Porque a veces nos prestamos para ser solamente interesados. A veces nos prestamos solamente con las personas si tenemos un beneficio. Pero si no tenemos un beneficio, no queremos nada con ellos. Padre, en este momento te doy gracias por esta palabra. Te pido, Dios mío, que bendiga a todos aquellos hombres y mujeres de Dios que han servido de escalón para bendecir a personas que quizás han sido rechazados por todo, pero que ellos le han dado la oportunidad de que estén cerca de ti y de ellos también. En este momento te pido que si no te has suscrito en este canal, me regale una suscripción, un fuerte like y me deje tus comentarios, que esto nos va a ayudar a nosotros a crecer en esta plataforma y seguir compartiendo lo que es la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga y hasta una próxima.